lo que a mí me parece muy interesante, evaluando la Corte y la forma como opera, es que los yihadistas, los criminales yihadistas internacionales, están muy enamorados de la Corte Penal Internacional. Y eso a mí me parece asombroso porque pues, la Corte Penal Internacional fue creada en parte para perseguir acusaciones de terrorismo. Entonces, lo más asombroso aquí es que las acusaciones en contra de Netanyahu y de Gallant son acusaciones que se hacen debido a que lo que llamamos la Autoridad Palestina fue incluida en 2015 como un Estado miembro de la Corte Penal Internacional. Y ese proceso para incluir a la Autoridad Palestina, que en realidad es OLP-Fatah, un órgano terrorista que tiene muchísimos años asesinando inocentes en distintas partes del mundo y sobre todo judíos, esa organización fue la que solicitó entrar como miembro a la Corte Penal Internacional. Entonces, la pregunta es, ¿por qué habría una organización terrorista, un grupo de criminales internacionales, de solicitar estar bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional? Eso es sorprendente. Y una vez que la Corte fue incluida una vez que la Autoridad Palestina fue incluida dentro como Estado miembro dentro de la Corte Penal Internacional, tanto Hamas, que es otra organización terrorista de los árabes palestinos, como la Autoridad Palestina, ambos celebraron que los territorios de Gaza y de Judea y Samaria, que la Corte decidió llamar Palestina, aunque el derecho internacional no ha decidido todavía el estatus de esos territorios, por lo cual la inclusión fue ilegal, en la opinión de casi toda la gente honesta que evalúa esto, ¿no? Y de hecho, de acuerdo a la opinión de uno de del juez más veterano de la Corte Penal Internacional, todo esto fue ilegal. Entonces, ¿cómo es posible que Hamas y OLP-Fatah estén celebrando haber sido incluidos en los territorios que gobiernan dentro de la Corte Penal Internacional y caer bajo la jurisdicción de la Corte cuando se supone que la Corte está investigando crímenes terroristas? Eso parece absurdo y lo único que, en mi opinión, resuelve la paradoja es que en realidad la Corte no sea una Corte honesta, que sea una Corte que fue creada para apoyar el yihadismo internacional y, por lo tanto, perseguir a los enemigos de los yihadistas, que en este caso pues, es el Estado de Israel. El Estado de Israel es el que está combatiendo, está en el frente combatiendo a los yihadistas terroristas. Excelente, súper. Desde aquí yo lo que veo es que pues, nosotros como ciudadanos comunes, pues uno no estamos muy enterados de estas instituciones, ni qué hacen, ni cómo están formadas, ni realmente cuál es su jurisdicción o sus reglas del juego, ¿no? Realmente no, la Corte Penal Internacional creo que es algo que pues, no es en ningún sentido forma parte de nuestras vidas, ¿no? No es como hacemos ni juzgamos a gente en nuestro país, en nuestro día a día. Sin embargo, de repente escuchamos en una noticia, ¿no? En los diferentes medios internacionales, no, pues la Corte Penal Internacional, yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez hablar de ella, pero no sabemos ni cómo funciona, ni qué es lo que realmente debe estar haciendo. Pero bueno, pues por su nombre parece que es una organización internacional que se dedica a perseguir criminales, ¿no? Esa es la apariencia que da simplemente. Sí, mira, la naturaleza de esta Corte es la siguiente. Lo primero que tiene que entender el público es que la Corte es un club. Es decir, la Corte tiene jurisdicción solamente en aquellos territorios de los países que han solicitado membresía en la Corte y que han sido y a los cuales se les ha conferido membresía. Entonces, para que la Corte tenga jurisdicción en tu país tiene que formalmente solicitar acceder como miembro a lo que llaman el Estatuto de Roma, que es la constitución de la Corte, y si la Corte te otorga esa membresía, entonces pues te vuelves un Estado miembro, ¿no? Y a partir de ahí la Corte tiene jurisdicción en tu país. Y se supone que la lógica de la Corte es
investigar y perseguir crímenes que las propias cortes de ese país son incapaces de perseguir o no quieren perseguir, ¿no? Hay algún problema de corrupción o de algún problema ideológico, político, o por alguna razón la corte no quiere o no puede perseguir aquel crimen, entonces es cuando se supone que debe de intervenir la corte. Pero repito, solamente en los territorios de aquellos países que hayan solicitado membresía y se les haya otorgado. La corte no tiene una fuerza policíaca para arrestar a nadie, entonces se supone que son las fuerzas policíacas de los países miembros los que tienen que hacer los arrestos para luego enviar a la persona arrestada a ser juzgada en La Haya por la corte. Entonces, la idea es que, bueno, pues si alguien es un criminal en su país y ese país no lo quiere arrestar o no lo puede arrestar y se escapa a otro país que sí es miembro de la corte, entonces ese país está obligado, se supone, a arrestar a esa persona si está en su país y enviarlo a la corte. Lo que es muy interesante aquí del proceder de la corte, además de que vemos que los criminales yihadistas están muy emocionados con la corte y les encanta la corte y celebran estar bajo su jurisdicción, la otra cosa que es muy interesante es que Israel no es miembro de la corte. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el argumento legal de la corte para emitir órdenes de arresto contra individuos que no están en un país que es miembro de la corte? Se supone que la corte no puede hacer eso. Entonces, ¿por qué emitió la Corte Penal Internacional órdenes de arresto contra individuos que son ciudadanos de países que no solicitaron membresía todavía a la Corte y que por lo tanto son países que no caen bajo la jurisdicción de la Corte? Y resulta que el argumento que usó la Corte aquí fue que como ellos admitieron a la Corte a lo que ellos llaman el Estado de Palestina, que en realidad es la Autoridad Palestina, y ahí está el primer absurdo, porque la Autoridad Palestina ni siquiera gobierna Gaza. Lo que la Corte llama el Estado de Palestina son los territorios de Judea, Samaria y Gaza, pero Gaza está gobernada por Hamás y la Autoridad Palestina está gobernada, perdón, y Judea y Samaria están gobernados por la Autoridad Palestina. Entonces, este Estado que definió la Corte, el Estado de Palestina, ni siquiera tiene un gobierno unitario. Lo que se supone que entró como miembro a la Corte es la Autoridad Palestina, pero la Autoridad Palestina no gobierna Gaza y los crímenes de guerra que se supone que está persiguiendo la Corte cuando emite órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant son crímenes de guerra que supuestamente, según la Corte, sucedieron en Gaza. Entonces, aquí todo es irregular. Pero la irregularidad de origen, la más difícil de todas, es que para ingresar a la Corte tienes que ser un Estado. Y el Estado de Palestina no existe. Y bajo el derecho internacional, el Estado de Palestina no puede existir hasta que el Estado que controla el territorio, que en un futuro podría ser el Estado de Palestina, no sea reconocido como Estado por el Estado que lo controla, que en este caso es el Estado de Israel. Entonces, hasta que el Estado de Israel no haya reconocido el Estado de Palestina en Judea, Samaria y Gaza, ese Estado no puede existir, según el derecho internacional, según todos los precedentes que tenemos. Eso es algo que explicó con mucho detalle el juez Peter Kovac, que es el juez más veterano de la Corte Penal Internacional, que de hecho presidió el panel de 3 jueces al que le encargaron decidir la cuestión de jurisdicción sobre el presunto Estado de Palestina. Entonces, ¿cómo se llama? La fiscal en jefe en aquel momento, la anterior fiscal en jefe de la CPI, de la Corte Penal Internacional, se llama Fatou Bensouda, y Fatou Bensouda le pidió a este panel de 3 jueces, presidido por Peter Kovac, que estudiara la cuestión de jurisdicción y que emitiera un fallo sobre si la Corte tenía jurisdicción o no sobre Palestina, lo cual es una cosa muy rara, porque la Corte ya había admitido
el Estado de Palestina como miembro. Eso es una locura. Entonces, si tú estás diciendo que el Estado de Palestina ya es miembro de la Corte, ¿por qué tienes que emitir un fallo especial para decidir la jurisdicción? ¿No se supone que tienes jurisdicción en todos los Estados miembros? Entonces, son puras irregularidades aquí. Pero lo que dijo Peter Kovács, que es el que presidió este panel de 3 jueces que tenía que emitir el fallo sobre jurisdicción, dijo que no hay Estado de Palestina hasta que, lo que dijo, es que aunque se establezca que la Corte tiene jurisdicción sobre los territorios de Judea y Samaria y Gaza, la Corte de todas maneras no puede perseguir a ciudadanos israelíes a menos que Israel, que no es miembro de la Corte y que controla esos territorios, dé su permiso, cosa que obviamente el Estado de Israel no ha hecho. Por lo cual, según Peter Kovács, fue totalmente irregular que sus otros 2 colegas que dieron la opinión mayoritaria y la que constituye el fallo sobre jurisdicción, ¿no? Según Peter Kovács, eso fue un error y él escribió una refutación de lo que hicieron sus 2 colegas de como 163 páginas, si mal no recuerdo, muy detallada, citando todos los precedentes de derecho internacional. Y uno de los argumentos recurrentes en este documento de Peter Kovács, que no es difícil de leer, en el artículo que vamos a publicar hoy mismo en el Substack de managementofreality.com. Por cierto, nuestros escuchas pueden ir a managementofreality.com y picar el botón de los artículos y eso los va a llevar a Substack y ahí van a ver el anuncio del artículo que vamos a publicar después. Y si quieren que los notifiquemos, es suficiente ahí que se suscriban y les va a llegar la notificación. Pero lo que dice una y otra vez Peter Kovács, y ahí lo vamos a citar, es que según el derecho internacional, según todos los precedentes del derecho internacional, no existe todavía el Estado de Palestina, por lo cual todo lo que está haciendo la Corte es irregular.